Presidente, compañeros, déjenme que empiece esta interpelación con una frase que ayer le dijo mi compañero Paco de la Torre al señor Montoro, y es que el Gobierno es el perfecto o el imperfecto alumno de nuestra educación. Ese alumno que llega hasta el último día sin hacer los deberes y sin estudiar y que luego encima pretende sacar sobresalientes o que se queja cuando ve la nota del examen. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de agua en España, lo que estamos hablando es de la incapacidad de los diferentes gobiernos por llegar a un acuerdo de Estado en cuanto al tema del agua. Agua que, por otro lado, sabemos que es imprescindible para nuestra vida, que es fuente o que garantiza que tengamos agricultura en nuestro país, que la necesitamos para vivir, como el agua de consumo. Y también, cuando hablamos de agua, pensamos en cambio climático, pensamos en desertificación y pensamos en todas esas carencias que ya vemos que está teniendo nuestro país. España se ha pasado en los últimos 36 años el 54% de ese tiempo en una situación de sequía. ¿Eso qué implica? Que ya no se trata de una situación de excepcionalidad y que las medidas para combatir estos grandes periodos de sequía o para hablar del futuro del agua en nuestro país no se puede hacer a golpe de Real Decreto ni a golpe de improvisación. Ese no es el camino. La desertificación es una realidad. Quiero mostrarles esta imagen y es la evolución del territorio de nuestro país, la evolución de la aridez de nuestro país, la evolución o el problema que vamos a tener si no tomamos medidas ya sobre qué va a pasar con el agua. Tenemos que entender que la superficie de desertificación va a aumentar y, sin embargo, tenemos un Gobierno y hemos tenido unos gobiernos, porque aquí hay que hablar de corresponsabilidad, que no han hecho nada o, por lo menos, no han hecho suficiente. Podemos hablar de dejadez, podemos hablar de abandono, tenemos también que hablar de incumplimientos. Europa ya nos perdonó hace unos años una multa millonaria por no haber regulado, por no haber trabajado en materia del agua. Pero es que a finales de 2016 Europa nos ha llevado por segunda vez ante el Tribunal Superior de Justicia Europea, esta vez por la no gestión o por la no planificación en tema de aguas residuales. Una multa que, para los que nos están escuchando, puede ascender o superar los 46.000 millones de euros, además de una multa diaria que puede ser incluso llegar a los 200.000 euros por día. El Gobierno mira hacia otro lado, eso no lo digo yo, lo dice la realidad que estamos teniendo. Y lo digo porque el canon hidroeléctrico, por ejemplo, no se está destinando a su cometido inicial. La desprotección de las comunidades autónomas sobre la sobreexplotación de los acuíferos es una realidad. Nadie está hablando de eso. No conocemos o no sabemos por qué no se ha convocado esa mesa del agua, una mesa en la que tenemos que estar todos, en la que tienen que estar todas las comunidades autónomas, en la que tienen que estar los técnicos y, sobre todo, en la que tenemos que tener voluntad de resolver o de solucionar o de planificar, señora ministra, qué va a pasar con el agua en nuestro país. Pero, además, el no haber trabajado en cuanto a la planificación en políticas del agua nos ha hecho que tengamos un sobrecoste. ¿Cuál ha sido ese coste por las malas planificaciones? Pues bien, puede ascender a más de 19.000 millones de euros. Y dirán, bueno, ¿de dónde viene esta cantidad? De distintas multas de la Unión Europea, del impacto económico que han dicho distintos estudios universitarios sobre el impacto económico de la sequía en nuestro país, de los sobrecostes de las desaladoras que se hicieron sin una planificación y sin un control de ese sobrecoste, que llegaron incluso a triplicar los presupuestos iniciales, o también, y aquí por eso hablo de la corresponsabilidad, de esa exposición del agua que se hizo en Zaragoza y que 3 meses después quebró y que tendremos que preguntarle al Partido Socialista qué ha pasado con todo ese dinero. Con lo cual, el no planificar en materia del agua nos cuesta, y nos cuesta muchísimo a todos los españoles. Encadenamos, además, señora ministra, 3 años hidrológicos en sequía. El Observatorio Nacional de Sequía, que depende de su ministerio, ha dicho textualmente que, de no producirse lluvias de importancia, las previsiones son muy negativas en buena parte del territorio. Esto no sé si a ustedes les recordará a esas famosas declaraciones del señor Mariano Rajoy cuando hablaba del precio de la luz y decía que, bueno, que era culpa de que no llovía. Entiendo que la señora ministra estará exultante estos días debido a la lluvia y a la nieve, porque, hombre,
Algo estará pasando, pero si dependemos solamente de que llueva o de que nieve, señora ministra, si no planificamos y lo único que hacemos es hacer danzas al viento para invocar a ver si llueve, pues realmente lo que estamos es no solo abandonando nuestro país, sino abandonando a las generaciones futuras y a nuestro territorio. Lo de mirar al otro lado es algo común en este Gobierno, también en los gobiernos anteriores de otros partidos políticos. En las comunidades autónomas, por ejemplo, como Castilla y León y Andalucía, se han sufrido distintas restricciones en materia de agua. Pero digo más, es que encima el Ministerio ha dicho que seguirán sufriendo restricciones. Ahora, el dato más triste de todo es que los camiones cisternas han formado parte o han pasado a formar parte de la vida de los ciudadanos de estas comunidades autónomas. Camiones cisternas de los cuales depende su agua de consumo. Realmente el futuro de nuestro país es hacernos valer de esos camiones cisterna para resolver los problemas que tenemos del agua. La demanda aumenta, señora ministra. ¿Cree que estamos preparados para afrontar ese aumento de la demanda sin que exista una planificación en materia del agua? España, además, ha abandonado todas sus infraestructuras hidráulicas. Y no lo digo yo. Básicamente, ¿sabe usted, señora ministra, que 1 de cada 3 litros se pierden por las conducciones? ¿Sabe usted han valorado cuántos litros anuales supone eso? ¿Ha valorado cuánto coste económico supone eso? ¿Ha valorado cuánta agua estamos perdiendo que nuestro campo o que nuestras personas para su consumo propio necesitan y que por el mal uso o por el mal mantenimiento de esas infraestructuras estamos perdiendo? ¿Sabe usted, señora ministra, que hay comunidades autónomas que no tienen registro, por ejemplo, de aguas vertidas al mar desde hace años? ¿Sabe usted, señora ministra, que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay lugares donde se está vertiendo al mar agua depurada, es decir, agua que hemos pagado para que se depure, para reutilizarla y en lugar de reutilizarla la estamos vertiendo al mar? Son datos, señora ministra, que al final nos hacen pensar mucho, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, otro país que tiene problemas de agua, como es el caso de Israel. Israel reutiliza el 91% de su agua residual. España, en cómputos generales, un 8,8%. Fluctúa la cantidad en función de la comunidad autónoma, pero ¿ese dato le hace pensar al Ministerio? ¿Ese dato le hace pensar que tenemos que realmente ser responsables y sentarnos? Usted tiene la potestad de convocar esa mesa del agua. Usted tiene el deber de decirnos a todos que nos sentemos para hablar de algo tan esencial como es el agua. En el punto 28 del acuerdo, señora ministra, voy a citar textualmente el punto 28 del acuerdo de Ciudadanos con el Partido Popular, en ese acuerdo de investidura, que no están muy por la labor de cumplir en todos esos términos, ponía: apostamos por un proceso de negociación y adopción de un pacto nacional del agua. Yo la verdad es que la única señal que ha dado desde ese momento hasta hoy fue la entrevista de ayer en Televisión Española. No sé si tenemos que felicitarnos todos porque el traer una interpelación haga que usted se ponga las pilas, haga que usted vaya de declaraciones sobre el agua y de repente, como por arte de magia, tenemos un plan hidrológico sobre la mesa o tenemos ese acuerdo del agua. ¿Cuánto cree usted que va a tardar ese proceso desde la creación hasta que nos sentemos todos? ¿Cuándo se va a tomar el Ministerio en serio el asunto del agua? ¿Cuándo va a hacer que todos nos sentemos a hablar, señora ministra? Y no digo de hacer una entrevista el día antes de una interpelación sobre este tema, sino el día después. Y que no sea porque tengamos que traer, aunque si nos dicen que la manera para debatir muchos temas que están encallados en este hemiciclo es que traigamos interpelaciones y entonces el Gobierno coge otra velocidad, pues nos pondremos todos de acuerdo, empezaremos a traer interpelaciones todas las semanas de temas que queramos que el Gobierno saque adelante. Y yo, para concluir, señora ministra, le voy a citar una frase de John Fitzgerald Kennedy, que decía así: quien solucione el problema del agua será merecedor de 2 premios Nobel, el de Economía y el de la Paz. Y también apostillaba diciendo que el agua es el petróleo del siglo XXI. Nosotros no le pedimos que quiera optar a ese premio Nobel porque no se lo pedimos, creemos que no es necesario, pero sí que sean responsables y que empiecen a hablar de un bien de todos y un bien que tenemos que compartir y, sobre todo, planificar, porque creo que ya se vio claro en los mapas hacia dónde va nuestro país y hacia dónde va el cambio climático. Muchas gracias.